Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en su espacio Entendiendo la Realidad. Este diálogo se establece cada semana. Hoy continuamos con nuestro programa acerca de la iglesia y el COVID-19. La pregunta es, Franklin, ¿hasta qué punto la pandemia ha afectado la dinámica, la vida, el testimonio de las iglesias cristianas en todo el mundo? Ha hecho bastante estrago. En términos operativos, en términos de espiritualidad y en términos de resultados de vida cristiana de manera individual. Tenemos que estar conscientes que estamos viviendo cambios constantes. Esto avanza y retrasa a la obra, el testimonio de la iglesia. Estamos experimentando cambios en la vida espiritual de las iglesias, el discipulado, la formación espiritual. Hay iglesias que han aprovechado la oportunidad para fortalecerse en cuanto a su misión evangelizadora. Sin embargo, hay otras que se han quedado rezagadas en el tiempo. ¿Hasta qué punto, Franklin, hemos sido impactados con esta pandemia en el seno de nuestras iglesias cristianas hoy? Yo entiendo que nosotros, como creyentes que somos, no debemos de ver la pandemia similar o igual a como la ven los que no son creyentes. Porque el creyente tiene una esperanza que no tiene el mundo. Y si volvemos otra vez al tema anterior y hacemos énfasis en que ya tu superior, tu maestro, quien diseñó este universo, este mundo, lo precisa en un capítulo de la historia de la humanidad y a quien se lo indica es a sus discípulos. Entonces yo ya tengo esa advertencia. Si ya yo sé que bíblicamente iba a haber todo esto que está aconteciendo, entonces yo debo de verla desde otra perspectiva, como la sabiduría divina. Entonces, de ahí que surge la pregunta, ¿cuál es mi función? Si nos vamos al tema de la peste bubónica en el siglo XVI, que estaba en pleno desarrollo la Reforma Protestante, con Martín Lutero, muchos creyentes, al igual que hoy, se plantearon muchas prerrogativas. Como el epicentro de la pandemia es en Wittenberg, como están muriendo decenas y decenas de personas, ¿qué yo hago? Me voy a otra región de Alemania, me voy a Francia, me voy a España, me voy a América, me voy a Asia, me voy a África, me voy a Oceanía. Entonces, ante esa situación, Martín Lutero escribió varias cartas e indicó que el creyente no tenía por qué salir corriendo a una pestilencia, sino que tenía que verlo desde el punto de vista, desde la óptica divina, y que en ese tenor debía de enfrentar la situación. Claro, usted tiene que, en primer lugar, depender de Dios y luego entonces ver cómo usted puede ayudar en la parte que a usted le corresponde. Entonces, en ese tenor, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cómo yo puedo colaborar? ¿Cómo yo puedo contribuir? ¿Voy a reaccionar igual que el inconverso? No, Martín Lutero indicó, toda persona, todo cristiano debe de asumir su función como cristiano. Usted debe de guardar el confinamiento que le ha indicado el Estado. Aparte de eso, si usted tiene la oportunidad de servirle a alguien, sírvale. En el caso de Lutero, agarró el local de un monasterio y realizó la labor de un hospital, él y su esposa, y albergaron a
a cientos y cientos de personas infectadas. Y Martín Lutero no murió de esa peste, de esa plaga, de esa pestilencia, ni tampoco su esposa. Martín Lutero murió de una enfermedad natural en su cama y su esposa murió lamentablemente un mes después que él partió. Entonces, fíjate que interesante lo que tú estás planteando, Franklin. Excúsame que te interrumpa. Pero la actitud de Martín Lutero era de no escapar, ¿verdad? De no escapar al problema. Y hasta cierto punto era una posición bastante firme porque él decía, bueno, si yo muero tratando de salvarle la vida a otra persona, pues entonces no hay problema, estoy muriendo por una causa justa. Pero también Martín Lutero desarrolló, como tú dices, a través de las cartas, toda una teoría, y era el nivel de responsabilidad que tenían los enfermeros y los médicos. Él decía, bueno, los enfermeros y los médicos que son pagados por el Estado tienen una responsabilidad ante una situación sanitaria. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad es no abandonar a los enfermos, no desahuciar a los enfermos, sino establecerle una mano amiga, una mano de apoyo. Pero esa misma situación, Martín Lutero lo contextualizaba a la iglesia y él decía, bueno, los creyentes tienen una gran responsabilidad porque como tienen un gran pastor, en este caso Dios, Jehová de los ejércitos, que se preocupa por el bienestar del ser humano, por el bienestar físico de las personas, entonces yo como miembro de ese ejército, en el caso del cristianismo, ante una situación de vulnerabilidad, entonces no debo asumir una posición que no sea la de yo ayudar y tener compasión con la gente. Claro está, en nuestro contexto dominicano, latinoamericano, hemos visto que el problema del COVID-19 lo que ha causado es distanciamiento entre las personas infectadas y las personas que no están infectadas. Inclusive tú sabes que aquí parte de la política es que cuando una persona muere de COVID, pues automáticamente lo llevan directamente al cementerio desde la clínica, es decir, no lo dejan ver a sus familiares. Y de ahí entonces ha surgido que deben crearse nuevos derechos. Derecho a la persona a ver a sus familiares, derecho a las personas de poder ir a enterrar a sus muertos. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que Martín Lutero tenía muy claramente establecido el elemento de la compasión y la misericordia cuando se dio el caso de la peste en su tiempo. claro, pero él tenía algo bien claro, y era la función de la iglesia en este mundo ante caso de esa eventualidad. Una función que es inelutable, que tú no la puedes relegar. ¿Cuál es la función? Llevar paz, aliento y consuelo a los demás. ¿Y por qué? Porque tú eres un embajador. Como iglesia que somos embajadores del reino de los cielos. Fíjate que el creyente tiene el privilegio de tener una residencia no permanente en este mundo porque se dirige a su patria celestial. Y se supone que si hay algo que la humanidad no entiende, la iglesia sí lo entiende porque sabe de dónde emana todo eso. Entonces, ante esa situación, lo primero que nosotros debemos irradiar ante los demás es que paz, consuelo, aliento y esperanza. Pero jamás, nunca debemos de asemejarnos a los demás, alborotándonos, llevando caos, llevando intranquilidad y también siendo irreverente a las leyes sanitarias que procuran, de una manera u otra, exterminar, afrontar de manera social este mal. Tú sabes que otra de las cosas que Lutero también abogaba precisamente cuando se dio la situación de pandemia en su tiempo era abogar por la sagralidad de la vida. Es decir, para Lutero la vida era sagrada. Y entonces lo que Lutero quería decir era que tenemos que luchar para preservar y cuidar la vida, porque es un don sagrado de Dios.
Pero también como la vida es sagrada, entonces yo debo de cuidarme. Yo debo tomar las medidas correctivas posibles y podemos poner en contexto la palabra de Lutero y luchar y abogar porque la vida sea sagrada. Y de hecho nosotros hemos requete debatido y hoy en nuestro país ya se ha aprobado un nuevo código penal, ya está creo que en segunda lectura, pero una de las cosas por la cual se abogaba era por el asunto de la preservación de la vida. Desde la concepción, cuando la criatura, el ser humano nace, hasta la muerte. Entonces, estuvo muy claramente establecido en la mente de Lutero, uno, honrar la vida como un don sagrado. Y eso debe motivar a la gente no solamente a cuidar la vida de otra persona, sino a cuidarse a sí misma. Claro que sí. Volviendo otra vez al tema de cuidar la vida, de respetar la vida, en el programa anterior señalamos que Dios, ¿cuáles fueron las instrucciones claras y precisas a los hebreos? Ciérrense, ¿verdad? Después de encerrarse, pongan una señal para que el ángel de la muerte no pase por ese lugar. Entonces, ¿quién es que está mandando a su pueblo que tome la precaución? Bueno, Dios. Que lo tome, que terminen en confinamiento, que se aíslen, que no estén fuera, que no estén en medio del peligro, es Dios. En el libro de Isaías, capítulo 26, verso 20, también señala otro juicio. Otro juicio que no sabemos, que está dentro de los 4 capítulos del profeta Isaías, que le llaman el pequeño Apocalipsis. No sabemos si fue un juicio que ya tuvo su lugar en la época del Antiguo Testamento, si es un juicio totalmente apocalíptico o qué, pero el señalamiento divino es que Dios de manera directa le dice a su pueblo: Recógete. entra, pueblo mío, cierra la puerta, entre tanto dure o permanezca el juicio. O sea, hay un juicio y Dios otra vez ordena a su pueblo que se recoja, que se encierre hasta tanto pase todo esto. Entonces yo entiendo que en primer lugar, quien habla de confinamiento es Dios, porque si lo vemos desde la perspectiva bíblica, siempre los juicios, estamos hablando desde la perspectiva bíblica, la perspectiva cristiana, siempre los juicios son derramados por Dios a aquella persona que de una manera u otra desobedecen sus mandamientos, su mandamiento. En el caso, por ejemplo, de las 10 tribus del norte, entiéndase Israel con capital en Samaria, Dios dura 100 años advirtiéndole del pecado de la idolatría y de la injusticia social. Y los reyes nunca obtemperaron ese llamado. Y finalmente vino, en el 744 aproximado, vinieron los asirios y devastaron a Israel. Pero de igual forma el llamado siguió latente para con Judá, cuya capital era Jerusalén en su momento. Y Dios le mandó varios profetas y un espacio también de 100 años. Ellos nunca esperaron. ¿Qué pasó? Entonces vino Nabucodonosor y se lo llevó 70 años a Babilonia. De igual forma, entonces, se puede colegir que Dios primero advierte y luego derrama su juicio. Ahora, el que es justo delante de Dios, entonces Dios inmediatamente ordena, le manda a que se recoja para que también su juicio no le alcance. Pero Franklin, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del COVID-19, donde muchos creyentes han sido infectados, otros en su mayoría han muerto, ¿verdad? Por causa del virus. Y entonces uno se pregunta por qué algunos creyentes se contagian del virus y otros no se contagian del virus. ¿Será que Dios tiene algún tipo de preferencia por unos o no tiene preferencia por otros? ¿Cómo podríamos explicar bíblicamente esa situación? No, nosotros como cristianos que somos, entendemos de que todos los creyentes son inoculados con la sangre de Jesús. Que Dios
lo cuida, que Dios lo protege. Una persona que haya sido redimida con la sangre de Jesús, hay que recalcar que Jesús venció la maldición de la muerte en la cruz de Calvario. Sí, estamos hablando de la eternidad, pero No, pensando en la parte de la temporalidad, ¿cómo podríamos pero explicar también eso? Isaías señala de manera clara y dice que Jesús él llevó nuestro castigo y nuestras enfermedades. Por sus heridas nosotros fuimos todos curados, todos fuimos sanados. Es una promesa bíblica para todos los creyentes. Y el Salmo 103 dice que Jesús es quien sana todas nuestras dolencias. Entonces, ¿qué pasa cuando hay contagio, cuando hay muerte con ¿Qué relación pasa a la entonces? pandemia? Es muy sencillo. Si tomamos como ejemplo el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 22, Isaías, capítulo 26, verso 20, y la advertencia que Jesús nos da en Mateo 24, es entonces preciso señalar de que Dios se compromete a protegerte a ti con la sangre de Jesús, pero tú eres responsable de poner en práctica las instrucciones y las obediencias divinas en tu vida. Por ejemplo, si Dios, a través de las autoridades, a través de los científicos, porque ¿quién es quien conoce el cuerpo a plenitud? Es Dios. Si hay un virus, si hay una plaga, si hay una epidemia, si hay una pandemia, lo que sea, y Dios le permite a los científicos descubrir cuál es la causa y cómo eso se propaga o se contagia, entonces, cuando esa comunidad científica determinan todo eso y le dicen a los estados cómo se propaga, cómo se contagia eso, para que yo, como persona que soy, guarde esas reglas, entonces yo debo entender que todo eso también viene de parte de Dios para que yo también me cuide. ¿Sabes qué significa eso? Que yo primero como creyente debo de ser luz en este mundo, debo caminar como una persona sensata, debo caminar conforme a las instrucciones, a la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que yo debo de ser obediente, debo de andar con sabiduría. Si hay un virus y ya se determinó que el virus se contagia por la no regla, no guardar las reglas de bioseguridad, y, es decir, por no guardar el protocolo de salud, y yo desafío ese protocolo y me expongo, entonces fíjate, soy un creyente lavado con la sangre de Jesús, pero yo, por otro lado, estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, si tú analizas, hay algunos creyentes que se han contagiado con el virus, no porque han sido redimidos con la sangre de Jesús, ni porque la sangre de Jesús para ellos no tiene efecto alguno, sino porque algunos creyentes, de alguna manera u otra, han desafiado el protocolo de salud y han incurrido en ese tipo de Pero, por contagio. ejemplo, hay otros creyentes que han sido infectados en su casa y no han tenido que salir a la calle para contraer el virus. Conozco varios ejemplos de que no salieron a buscar el virus, sino que de una u otra forma, vía de una segunda o una tercera persona, fueron infectados. Pero yo te voy a ser honesto. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, hay reglas generales de prevención. La regla me dice que si alguien llega a tu casa, un desconocido, yo debo de prevenir, yo debo recibirlo con mascarilla, yo debo de lavarme la mano si le puse la mano a algo que él también Bueno, tuvo vamos a contacto. pensar que quizás el protocolo en esos casos particulares, por ejemplo, yo tengo el caso de una profesora del bachillerato y ella, hasta donde yo tengo entendido, estaba en su casa. ¿Cómo contrajo el virus? Bueno, a lo mejor quizás su hija tiene que ir a trabajar a la calle, Entonces ¿verdad? entonces ahí es que está. Y entonces su hija quizás no asumió o se descuidó en alguna parte y lamentablemente contrajo el virus. Lo que yo te digo es, por Pero ejemplo, un paréntesis, Félix.
Pero ahí estamos viendo que la misma madre, de manera indirecta, a pesar de ser su hijo, violó también el protocolo de bioseguridad. O Pero sea, el punto el que virus no te llega solo. no, no, El nunca virus, llega solo. el virus te Llega llega. acompañado, No, nunca el llega solo. virus te llega a través de los medios que la comunidad científica ha señalado. Tú eres responsable de tú guardar ese protocolo. Por ejemplo, vamos a suponer que viene alguien aquí a este lugar, nosotros estamos aquí, es un familiar tuyo, un familiar mío, viene de la calle, yo no sé con quién se juntó, no sé con quién compartió, no sé en qué vehículo vino, en qué vehículo no vino. Ah, se quitó la mascarilla, un abrazo, un beso porque somos familia. No, eso viola el protocolo de Pero seguridad. lo Si que, tú analizas, hay muchos familiares que lamentablemente han fallecido por entrar en confianza con otro familiar. ¿Por qué? Porque entienden que como son primos, que como son amigos, como que ya el virus no llega a ese nivel. No, no. El protocolo de bioseguridad, tú tienes que guardarlo a cada instante, a cada momento. De hecho, si ese protocolo de bioseguridad se hubiese guardado al principio, tú puedes estar seguro que hubiese muchas personas que han muerto hoy, que estuvieran vivas. pero el punto que yo quiero que también podamos edificar a los oyentes es que, por ejemplo, está bien, hablamos de la responsabilidad humana y eso es parte de la combinación soberanía de Dios, responsabilidad humana. Claro, claro. Dios hace su parte de cuidarme, guardarme, protegerme, como protegió a los A los judíos, hebreos. a los hebreos en los tiempos de las plagas. Pero en el caso específico, Dios soberanamente a veces permite o no permite algunas cosas. Y ha permitido que algunos creyentes se contagien, hay otros que han permitido no contagiarse. Entonces, al fin y al cabo, no podemos echarle la culpa a la casualidad o echarle la culpa al mismo virus o a las autoridades. Tú asumiste una mala responsabilidad como ser humano, pues entonces te contagiaste. Pero de un lado también Dios permite las cosas y a veces uno no entiende con qué propósito, con qué finalidad, a veces para llevar a cabo su gloria, a veces lo permite para darnos una enseñanza, en fin, porque Dios no le da explicación a la gente No, por el no, cual hace las de cosas. eso no tenemos la menor duda. Dios es soberano. Y tú señalaste varias formas por las cuales el virus puede llegar a la vida de un creyente. Ahora, Correcto. si tú analizas, una de las más comunes es la insensatez de muchos creyentes. Esa es la número uno para mí, yo de manera particular. Son insensatos entonces. Hay creyentes que han sido insensatos en cuanto a que no, en su momento, cuando contrajeron el virus, no guardaron el protocolo de bioseguridad. Por ejemplo, tú tienes pastores que en las iglesias que no guardan el protocolo de bioseguridad, están exentos, están expuestos al virus. Tú tienes a creyentes que andan en la calle sin mascarilla. Tú tienes a creyentes que tienen, algunos hermanos de la iglesia que tienen hijos inconversos, que andan en los famosos teteos, que también están expuestos al virus. Y hay otro tipo de contagio, que es el que tú tocaste, que es el contagio a raíz de la soberanía divina. Por ejemplo, Dios le puede decir a un creyente, mira, te voy a demostrar que quien tiene la última palabra con relación a la vida soy yo. Voy a permitir que te contagie, va a pasar por el drama que va a pasar, pero la vida te la voy a conservar, para que tú de eso mañana por testimonio. Pero hay algunos que entonces no sucede eso, Y ¿verdad? Simplemente que se van. hay otros que fallecen producto, como te digo, de mi punto de vista, de la insensatez. Y hay otros creyentes que de manera natural ya Dios entendía Que ya se había llegado el tiempo. el tiempo y lamentablemente, pues, en esta circunstancia se usó como instrumento el virus. Alguien decía que el ser humano no vive ni un minuto más ni un minuto menos en la tierra que aquel que Dios ha dispuesto. Exactamente. Entonces hay muerte, por ejemplo, vuelvo y te digo, para mí hay muertes que han sido provocadas por la insensatez de ese creyente. Por ejemplo, tenemos un caso famoso de un pastor cristiano, no voy a mencionar su nombre, de que a él siempre se le aconsejó que cuando fuera a la iglesia se usara la mascarilla y él decía, no, a mí Dios siempre me protege, yo soy lavado con la sangre de Sí, Jesús. tenía mucha fe, ¿verdad? El hermano. Exactamente, y oh, sorpresa, le contrajo el virus y murió. Y así, por ejemplo, en México ya han muerto como 280 pastores en Ciudad México. Aquí en Es que hay mucha gente también, Franklin, en México. Aquí en República Dominicana ya recientemente han muerto unos cuantos pastores. Hay algunos pastores que lamentablemente no son insensatos,
que guardan todo su protocolo, pero por razones algunas, bueno, obviamente se infectan. Eso también es otro caso que Dios es soberano y Él sabe por qué lo permite. Pero yo lo que te digo es, si tú como creyente guarda tu protocolo de bioseguridad en cada instante, en cada momento, como una especie de tú fungir como pueblo de Dios en la tierra y de fungir como luminar en este mundo, entonces yo pienso que habrá menos contagio y menos muerte. Porque tú me dices, bueno, yo guardé protocolo de seguridad de mi enfermedad. Bueno, ya hay una parte que tú no la puedes evitar, que Dios sí sabe por qué la permite. Y también hay otro punto, que hay muchos creyentes que le tienen más miedo al virus que cualquier tipo de inconverso. Entonces, en ese tenor, entiendo claramente de que siempre debemos descansar en Dios, de estar tranquilo en Él, porque, bueno, te digo, ningún virus, ninguna plaga, ninguna pestilencia, ninguna enfermedad tiene facultad de quitarle la vida a nadie. Siempre la última palabra la tiene Dios. Y aquí tenemos un caso muy sui generis, que es el caso de un médico muy famoso, que él estuvo en UCI por varios días. Y de él habían pocas esperanzas. Y sin embargo, Dios lo levantó de nuevo y él obviamente está otra vez en su clínica trabajando. Y tenemos también personas que el virus le da hoy y ya mañana fallece. Entonces, yo lo que entiendo es Sí, eso. ahí entra entonces la soberanía de Dios. La soberanía de Permite Dios. entonces que unos sobrevivan al virus y otros no sobrevivan. Franklin, estamos ya en la parte final de nuestro diálogo. Nos quedan unos minutos, pero antes de concluir, queremos analizar cuál es la función de la iglesia en medio de la pandemia. ¿Cuál es el mensaje de esperanza y fe que la iglesia debe comunicar? ¿Y hasta qué punto la pandemia del coronavirus ha afectado la vida de la iglesia, Franklin? Si nosotros analizamos la vida, por ejemplo, de los profetas en el Antiguo Testamento, fíjate que cuando había una invasión, cuando había hambre, cuando había escasez, cuando no llovía, siempre los profetas iban al palacio. ¿Y qué le decían al rey? Lo que está ocurriendo es lo siguiente: tú te has alejado de los principios divinos, tú estás en desobediencia, estás sumergido en la idolatría, estás sumergido en el pecado, la injusticia social. Si tú quieres que esto se retire, tú tienes que volver nueva vez a Dios. Entonces, yo entiendo que la iglesia funge ahora mismo, en medio de esta pandemia, como la vocera de Dios, como la profeta de Dios, como la mediadora con relación o como ese puente de comunicarle al mundo qué es lo que está pasando a la luz de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, lo que debe llevar es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Y por supuesto, yo como creyente, en vez de yo disminuir mi fe, entiendo que mi fe debe de aumentar, porque mi vida, vuelvo y te digo, depende de Dios. Hay que reconocer algo, y es que aquí nuestra vida es transitoria. Hay muchos que hoy en día han triunfado con relación a la pandemia, pero sin embargo han muerto del corazón, han muerto del hígado, han muerto de un accidente, han muerto de causas y enfermedades naturales. Entonces, en fin, en esta vida transitoria, que no, desde la óptica divina, a todos nos queda muy, muy poco, debemos de aprovecharlo para nosotros invitar a miles y miles y miles de personas que lamentablemente no conocen de Cristo y que en estos momentos necesitan aliento, necesitan ayuda en todo el sentido de la palabra. Entonces, yo, en vez de alborotarme, lo que debo de fungir como una especie de ayudador, como una especie de puente, como una especie de persona que en medio de esta situación, ya como Dios a mí me lo advirtió, yo sé lo que está pasando divinamente. Entonces yo debo de, en ese sentido, llevar un buen enfoque. Fíjate que ahora mismo hay un futuro muy incierto con la pandemia en el término humano, pero en el término divino, recuerde que lo que Dios hace es perfecto, y este mundo se dirige, todo lo que ocurre en este mundo está sincronizado en el reloj divino, nada es al azar. Entonces, yo soy pueblo escogido de Dios, yo soy nación santa. Entonces yo tengo que cumplir con mi papel de fungir como vocero de parte de Dios y llevar el aliento, llevarle la paz Pero a la demás la personas. realidad, Franklin, es que tenemos pastores han muerto, iglesias han cerrado sus puertas,
Gente que iba a la iglesia ya no está yendo a la iglesia. Gente que aprovechó la situación del coronavirus para nunca volver más a la iglesia y no congregarse. Ni siquiera aparecen en los denominados cultos virtuales, ¿verdad? Que a raíz de no tener una relación presencial, pues entonces han utilizado las redes sociales, ni siquiera han aparecido. Y gente que tienen ya más de un año que han abandonado la iglesia y que hoy los pastores están esperándolo con los brazos abiertos de par en par, como dice la canción. Sí, pero ahí aplica muy bien lo que establece Jesús en la parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó en espino, en terreno pedregoso, uno dio fruto a un 10%, 25%, un tanto por ciento y un 100%. Entonces, es como el mismo Jesús señala de que hay creyentes que fundamentan su casa sobre la arena. Cuando viene la tempestad también se van con ellos. Si tú analizas el pueblo de Judá en aquella época, habían personas que aunque habían sido redimidas por Dios, rescatadas de Dios en Egipto, tenían toda la promesa de Dios, siempre le hicieron caso omiso a Dios y decidieron amar a los asirios, los dioses asirios, los dioses babilonios, y nunca le hicieron ningún caso o temperaron a Dios. Así pasó con Judá, así pasó también con la peste bubónica, donde hubo un remanente que nunca le hizo caso al evangelio y decidió volver atrás. Eso es muy lamentable, ¿verdad? Y son personas que lamentablemente tienen muy poco fundamento. Yo entiendo que si estamos en una época escatológica, mi vida cristiana, en vez de disminuir, en vez de sucumbir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es crecer, aumentar mi relación con Dios, verme mucho más cerca de Dios, buscar la presencia divina en todas circunstancias. Porque, por ejemplo, en el caso de que la plaga, yo estoy permitiendo que una plaga me aleje de Dios. Entonces, cuando venga, por ejemplo, cuando esa persecución que estamos viendo ahora a nivel mundial se arrecie, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, bien, Toda la teoría de la conspiración. faltaron algunas cosas que se quedaron en el tintero en nuestro programa, pero ya el tiempo nos ha traicionado nuevamente. Hemos llegado a la parte final de su encuentro del diálogo semanal Entendiendo la Realidad. Hasta una próxima, amigos.